Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un abrazo fraterno a toda nuestra comunidad de Zoom, que ya nos conocemos. Y un abrazo también a todas las personas que siguen estas clases por YouTube. Hoy día vamos a continuar el estudio cabalístico del Padre Nuestro, que hace rato ya que hicimos una pausa. Hoy vamos a hacer la clase número 40. Si alguien se integra a esta clase, no se preocupe, siga nomás el avance de estas clases y con tiempo puede ir revisando en el canal de YouTube las clases anteriores. Para recordar dónde estábamos situados, en la clase anterior, hace más de un mes, un par de meses, comenzamos el estudio de la sexta frase del Padre Nuestro, que es: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Umhal lanu et joboteinu, kaasher mahalnu, gamanachnu lehayabeinu. Vamos a ver las ideas principales, recordarlas, que vimos esa vez. 1. Vimos que el principio del mérito espiritual revela que para pedir al Padre lo que nosotros necesitamos, antes tenemos que dar al prójimo lo que necesita. Cada vez que nosotros nos ocupamos del prójimo, le damos lo que necesita, se genera una energía que es un mérito espiritual, y ese mérito espiritual es el que nos ayuda ante el cielo cuando pedimos para nosotros. 2. El perdón es una liberación personal y también es una liberación para el prójimo. Cada vez que perdonamos, estamos liberando y liberándonos. 3. El dolor y el sufrimiento, vimos que no son lo mismo. Podemos sentir dolor por una circunstancia adversa, pero nosotros somos responsables de nuestro sufrimiento. Entonces estudiamos ahí la diferencia. 4. Cómo manejamos el dolor revela el nivel de conexión con Elohim que tenemos y nuestra sabiduría o nuestra necedad. Y 5. Dejamos planteadas dos preguntas. ¿Tengo algo por qué pedir perdón? ¿Tengo algo que perdonar? Ahí quedamos. Después vino todo el trabajo de Ley Valer, Nacer de lo Alto, donde hicimos mucho este trabajo del perdón. Por eso vamos a traer también a nuestra mente la experiencia que tuvimos en ese trabajo. El objetivo de la clase de hoy es continuar el estudio de la sexta frase desde un nivel deductivo y nos centraremos en la parte perdónanos. Intentaremos responder las siguientes preguntas. ¿A quién se pide perdón? ¿Por qué se pide perdón? Vamos a enfocarnos en esas dos preguntas. Entonces, dice la oración: y perdónanos, o perdónanos. Entonces, esta claramente es una frase en la cual pedimos perdón y surge la pregunta: ¿a quién se le pide perdón? Y aquí vamos a ver tres opciones. Primeramente, se pide perdón a Elohim. ¿Por qué? Por haber transgredido su instrucción o su Torah. Aquí hay una primera idea importante en la Kabbalah. El primer movimiento es una petición de perdón a Elohim por transgredir su instrucción. Los discípulos de Yeshua tenemos el mandato de amar a Jehová, nuestro Elohim, con todo nuestro ser. Así leemos en la Buena Nueva, o Besorá, que dice: le preguntaron a Yeshua:
Rabí, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Torá? Y él dijo, amarás a Jehová, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mayor y el primer mandamiento. Vemos ahí entonces la importancia del camino nazareno en el amor a Elohim como lo primero y lo más importante de todo. La transgresión de la instrucción divina revela una falta de amor por Elohim y por Yeshua. Y la falta de amor por el Padre y el Mashiach revela que no le conocemos. Es decir, que no tenemos una experiencia vital de ellos. Aquí está una de las ideas centrales. Uno, en el camino espiritual, lo que busca es acercarse a Elohim. Una de las formas que el mismo Elohim propone para que lo vayamos conociendo y acercándonos a Él son estos mandamientos o estas 10 palabras que se llaman, en la medida que nos vamos acercando a Él, tal cual como uno se acerca a una fogata, va experimentando más cerca el fuego, en este caso va experimentando más su luz, y eso es lo que se llama la experiencia vital de Elohim. En la medida que una persona va conociendo a Elohim, lo va experimentando, se va desarrollando el amor por Elohim en el corazón de la persona, y eso es lo que mueve a guardar los mandamientos. Por eso está esta idea, ¿cierto?, de que aquel que ama a Elohim guarda sus enseñanzas. Dicho de otra manera, el amor y el conocimiento de Elohim y de Yeshua se expresa en guardar sus mandamientos. Está escrito esta idea en la Besorá, en la Buena Nueva, que dice, si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco a Elohim, y no guarda sus mandamientos, ese tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, haciendo referencia a Yeshua. Todas estas citas están sacadas de los escritos de Yohanan, el apóstol Juan, tanto en su Besorá, su evangelio, como en su carta. Entonces vemos, ¿cierto?, como este gran cabalista del primer siglo, Yohanan el emisario, destaca el amor a Elohim con el guardar sus mandamientos. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Elohim por nuestra falta de amor hacia Él. Esta es la primera parte de nuestra liberación y que nos permite seguir avanzando en el sentido de esta frase. Entonces, primera idea, perdón a Elohim. Segundo, se pide perdón a uno mismo. Nosotros somos imagen y semejanza divina. Somos luz de la luz de Elohim. Nuestra alma es un tesoro precioso que el Padre nos ha dado para cuidarla, cultivarla y para manifestar todo el potencial que ella tiene.
siendo el máximo de todo este potencial nuestra conciencia Mashiach. Conciencia Mashiach que está presente en todo ser humano, con el objetivo de, al desarrollar esa conciencia, con esa forma de vivir, se traiga el reino de los cielos a este mundo. Entonces aquí, cuando veíamos el otro día que el nivel de conciencia tiene que ver cómo uno se concibe a sí mismo, lo que está proponiendo la Kabbalah es que uno se conciba a sí mismo como luz de la luz de Elohim. Nunca más volver a identificarse uno con el ego o con una persona disminuida, indigna. Poder volver a la esencia que era la imagen y semejanza divina en nosotros. Después de amar a Elohim y al Mashiach, los discípulos de Yeshua tenemos el mandato de amarnos a nosotros mismos. Es un mandato. Nosotros tenemos la obligación de amarnos a nosotros mismos. Eso significa, tenemos la obligación de hacer todo lo posible para hacernos felices. Cada vez que actuamos en contra de la instrucción divina, la Torá, en contra de las 10 palabras, que es la esencia de la Torá y es la forma práctica de vivir el mandamiento del amor, y elegimos vivir en el egoísmo, lejos del Padre, ¿qué es lo que va a pasar? Manchamos nuestra alma. Manchamos nuestra alma con energías sucias y nos hacemos un gran daño a nosotros mismos. Quizás uno de los dramas más grandes hoy día de la humanidad, que desecha la instrucción divina, desecha la Torá como un libro de religión, desecha el camino de Elohim como un camino religioso obsoleto y empieza a buscar una forma de vida contraria a Elohim, no tiene que ver porque eso disminuye el poder de una religión o algo así. Tiene que ver con el tremendo daño que se hace la persona cuando va contra la instrucción divina. Porque la instrucción divina no fue para sostener una religión. La Torá no fue dada para formar una religión, ni el judaísmo ni el cristianismo. Fue dada para que el ser humano pueda caminar directo hacia Elohim y para que pueda cultivar su alma. Recordemos las 10 palabras, los 10 mandamientos, las 10 sefirot, el árbol de la vida, la conciencia del Mesías. La esencia de la Torá es una guía para alcanzar nuestra plenitud, nuestra potencialidad. Entonces, por eso es tan dramático en este momento cuando la humanidad se aleja de esta instrucción y no tiene conciencia del daño que se está haciendo. Cada vez que vamos contra la instrucción divina, generamos una serie de energías negativas que se nos vienen en contra. Si nos mantenemos viviendo de esta forma, lejana a Elohim, en contra de su instrucción, finalmente nuestra alma se corrompe y empiezan a parecer normales cosas que no son normales en el camino de Elohim. Por ejemplo, la deshonestidad, la corrupción. Así como, bueno, pero es que si todo el mundo lo hace, no debe ser tan malo, puede decir el ego. Y se empiezan a normalizar unas conductas contrarias a la ley divina. Y lo que ocurre ahí es que el alma que es muy, muy sutil, la parte de la Neshama, se daña profundamente, se corrompe y se termina separando de Elohim. Y en el peor de los casos, ya cuando la persona definitivamente se aleja del Creador y se arma sus propias reglas contrarias a Él, el alma queda en un estado de condenación o de caret. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que transgredir la Torá
es un gran daño que nos hacemos. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos y pedirnos perdón por nuestra falta de amor hacia nosotros mismos. Aquí está uno de los engaños, ¿cierto? Cuando se propone la Torá, al ego no le gusta. No le gusta porque le impide hacer cosas que el ego quiere y le agrada. Entonces, el ego engaña a la persona y le hace buscar cosas que le agradan al ego, como si esas cosas significaran que la persona se está amando a sí misma. Pero en el fondo es un tremendo engaño y el alma se está ensuciando y se está hundiendo cada vez más en el lodo. Por lo tanto, es muy importante perdonarnos para que no se aloje en nosotros una de las emociones más autodestructivas que existen, que es la culpa. La culpa no sirve para nada. La culpa solo sirve para destruir nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra autoestima. Una vez que el ego, el Satán, el adversario, hace su tentación, su influencia, y uno cede, y por ejemplo es deshonesto o habla mal de una persona, inmediatamente el ego nos empieza a acusar, empieza a poner pensamientos de culpa. Y ahí es muy fácil enganchar con esa energía. La culpa es una cáscara muy densa, tan negativa, que nos impide experimentar el perdón de Elohim. Eso que no se nos olvide nunca. El Padre nos puede haber perdonado, pero la culpa nos impide recibir ese perdón. Por lo tanto, si queremos experimentar la liberación que produce el perdón de Elohim, antes tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Mucha gente que ha transgredido la instrucción divina y se ha arrepentido y pedido perdón a Elohim, ha recibido ya su perdón, pero vive triste, vive con amargura, vive como si estuviese no perdonada, como si estuviese condenada. ¿Y por qué es eso? Simplemente porque no se ha perdonado a sí misma. Así de grave, así de dañina es la culpa. Y nunca entonces tenemos que dejar, que permitir que ella se aloje en nuestro corazón. Y nunca tampoco debemos permitir que alguien nos manipule con la culpa. Cuando nos damos cuenta que alguien nos está manipulando con esta energía tan densa, inmediatamente hay que poner el límite y poner ahí el no, esto no lo voy a permitir, o distanciarse. Debemos cortar de raíz esa maleza, pues si la dejamos crecer, tiene el poder, la culpa, de destruir nuestra felicidad, aún estando perdonados por Elohim. Por eso entonces es tan importante ese segundo punto del perdón a nosotros mismos. Estamos analizando la frase y perdónanos. Tercero, se pide perdón al prójimo. Después de amar a Elohim y al Mashiach y a nosotros mismos, los discípulos de Yeshua tenemos el mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como ya nos amamos a nosotros mismos en el punto 2, vamos ahora a aplicarlo al prójimo.
Dice claramente el texto: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vayikra, Levítico. La Torá es una guía que nos enseña cómo vivir el amor al prójimo, ¿cierto? Porque el principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es como el principio general. Ahora uno pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo se hace en el camino de la Torá? Cuando transgredimos la instrucción divina, por ejemplo, cuando mentimos, cuando robamos, cuando envidiamos, cuando adulteramos, etc., generamos un daño a nuestro prójimo. Por lo tanto, la forma de amar a nuestro prójimo es guardando los mandamientos de Elohim que tienen que ver con nuestro prójimo. Entonces, fijémonos cómo estas 10 palabras no solamente son una expresión del amor a Elohim, son una expresión del amor al prójimo. En la sexta frase de la oración del Padre Nuestro, pedimos perdón. Pero pedir perdón no es solamente decir, perdóname, superficialmente. Nuestro deber como discípulos de Yeshua es pedir perdón sinceramente. Y aquí aparece una idea directamente relacionada con el perdón, que es que tenemos que reparar el daño y comprometernos a no hacer nunca más esa acción. Es decir, esta sexta frase del Padre Nuestro está directamente relacionada con hacer una teshuvá verdadera en sus 3 niveles: Elohim, nosotros y el prójimo. Muchos recorrieron el camino de nacer de lo alto, otros no. Por eso vamos a recordar brevemente qué es la teshuvá verdadera. La teshuvá es volverse hacia el Padre, es la conciencia plena de nuestra transgresión a la instrucción divina, es el arrepentimiento desde lo más profundo del corazón por lo que hemos hecho, es la voluntad firme de no volver a transgredir la Torá y el compromiso férreo de vivir de acuerdo a ella, guiado por nuestra alma y por la conciencia Mashiach que habita en nosotros. Es el pedir perdón sinceramente y es hacer todo lo posible por reparar el daño causado. Eso es una teshuvá verdadera. Si no hay verdadera teshuvá, nuestro corazón permanece con cáscaras densas de energía llamadas klipot. No se abre del todo el corazón y por lo tanto no alcanzamos el perdón completo. En este caso, cuando la teshuvá es a medias, se pone en movimiento la ley de causa y efecto de manera dura. Y pagamos nuestras deudas no como un castigo, sino como una ayuda para nuestra evolución, para nuestro despertar. La Besorá, o la buena nueva, nos enseña que cuando hemos transgredido la Torá, Yeshua nos dice la siguiente frase: yo no te condeno, ve a tu camino y no peques más. Tremenda frase, 3 ideas. Yeshua no nos condena, porque Él no fue enviado para condenación, sino para salvación. Pero nos pide 2 cosas. Ve a tu camino. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es el camino del Nazareno? Lo que estamos hablando. Las 10 palabras de acuerdo a la enseñanza de Yeshua. Y le dice, y no peques más.
¿cierto? Yo no te condeno, pero no sigas viviendo así. La idea que está detrás es, haz teshuvá y comienza desde hoy a vivir como una nueva persona. Ahora, ¿cómo podemos hacer todo esto en términos prácticos? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica como ejercicio espiritual? Voy a proponer el siguiente ejercicio. Todos los días, antes de acostarnos, repasamos en nuestra mente lo que hemos vivido ese día. Todo lo que hemos hecho. Vamos desde la mañana, desde que nos levantamos, vamos pasando en nuestra mente como una película en rápido, todo lo que hemos vivido. Y lo comparamos con las 10 palabras y las enseñanzas de Yeshua. Es un ejercicio de toma de conciencia. Segundo, si nos damos cuenta que hemos transgredido la Torá ese día, nos arrepentimos y con el corazón contrito pedimos perdón a Elohim. ¿Se acuerdan que el corazón contrito es un corazón como que uno siente un dolor, ¿cierto?, por haber hecho eso, porque tiene conciencia del daño que se hace a su alma? Por ejemplo, le podemos decir, Padre mío, Abí, ¿cierto? Es la palabra que usa Yeshua, Abí, Padre mío, perdóname por transgredir tu Torá en esta situación, concreto, en esta situación en la cual hablé mal de mi prójimo. Y en todas las situaciones que no soy consciente. Porque a lo mejor yo repaso mi día y tengo conciencia de algunas cosas y de otras no lo logro ver. Entonces pido perdón al Padre por lo que veo y también por lo que no veo. Y ese movimiento humilde permite despertar también la visión interior para comenzar a ver más de lo que veo hasta ese momento. Y el Padre, que es amor infinito, nos perdonará. 3. Después de pedir perdón a Elohim, nos pedimos perdón a nosotros mismos por el daño que le hemos causado a nuestra alma al transgredir la Torá. Podemos decir una frase como la siguiente, por ejemplo: alma mía, perdóname por transgredir la Torá en esta situación, vuelven a decir en cuál, y en todas las que no soy consciente. Y después de decir esa frase, que se puede repetir varias veces, como un mantra, sentimos en el fondo de nuestro corazón que nos perdonamos a nosotros mismos y nos liberamos de toda culpa que podamos estar generando por la influencia del ego hasta ese momento. De esa forma, impedimos que nuestra mente siga generando energía de culpa. Basta un poco de culpa que uno deje entrar para que empiece a derrumbar mucho de nuestro mundo interior. Entonces, por eso decía, se puede repetir varias veces la frase hasta que uno siente en su corazón que uno mismo se ha perdonado, que no se está juzgando muy duro. Una cosa es el arrepentimiento, recordemos, que es la conciencia, y otra cosa es el juicio duro de la culpa, que eso no tiene que ver con la teshuvá. 4. Después de perdonarnos a nosotros mismos, pedimos perdón al prójimo. Por ejemplo, lo llamamos o le escribimos un correo, un WhatsApp, o lo vamos a ver si es que es alguien de la casa, cercano, que viva cerca, y le podemos decir algo así: perdóname por lo que te hice o por lo que te dije hoy. Me comprometo a no volver a hacerlo
y dime qué debo hacer para repararlo. Tres ideas, ¿cierto? El perdón, el compromiso a no volver a hacerlo y el pedirle que nos diga qué debemos hacer. Si no puedo ver a la persona, ¿cierto? O no le puedo contactarme, hacer todo lo posible para ya cuando amanezca el otro día poder hacer ese contacto. Y 5, reparar el daño causado lo antes posible, idealmente entonces al día siguiente. No dejar que pase mucho tiempo antes de reparar lo hecho. Esto lo vamos a ver que es muy importante, que está relacionado con el concepto de las deudas. 5 pasos entonces muy simples que nos pueden ayudar a vivir de manera práctica esta sexta frase del Padre Nuestro. Cuando estamos en esta conciencia de vivir la oración y hacer nuestra teshuvá en sus 3 niveles, alcanzamos el perdón divino que siempre está disponible. Pero cuando pedimos perdón superficialmente, sin teshuvá, sin deseo de compromiso, de cambiar, sin deseo de reparar, no nos alcanza el perdón. Y ahí entonces recibimos las consecuencias de nuestra elección. Por eso es importante recordar que el Padre siempre perdona. Siempre está dando su perdón. Pero no siempre ese perdón llega a nosotros. El perdón es una energía de misericordia que emana permanentemente del Padre. Pero para recibirla hay que ponerse bajo ella, con la vasija de nuestra conciencia lo más abierta y lo más limpia posible. El ponerse bajo ella se refiere a la teshuvá y a nuestra voluntad de cambiar. Cada vez que transgredimos la Torá, pero tenemos la intención de cambiar, de reparar y hacer teshuvá, estamos recibiendo el perdón. La verdadera teshuvá logra borrar la consecuencia negativa de las transgresiones a la Torá y pone en movimiento la ley de causa y efecto a nuestro favor. De esa forma podemos atraer todo lo bueno de la bendición del Padre a nuestra vida. Con esta conciencia es la conciencia con la cual decimos la palabra Umhal Lanu, perdónanos. Umhal Lanu. Con esta conciencia de estos 3 niveles de perdón al cual está asociado esta palabra. En conclusión, en la sexta frase del Padre Nuestro, la parte que dice Umhal Lanu, perdónanos, primeramente, perdón a Elohim, segundo, perdón a nosotros mismos y tercero, perdón al prójimo. Con esa triple conciencia podemos guardar, vivir, experimentar la energía de la sexta frase del Padre Nuestro en esta palabra Umhal Lanu. Lo voy a dejar hasta aquí para que veamos si es que hay alguna pregunta. Al momento en que uno está ayudando al prójimo, pero esa ayuda nos lleva
a una incomodidad, dolor o sentimos que no podemos con esa ayuda y colocamos un límite. Pero sé que en otras circunstancias podría ayudar y esa persona me ha ayudado en situaciones, también a mí. Pongo el límite. ¿Sería mal agradecido de mi parte colocar el límite? No, para nada sería mal agradecido. Una de las cosas que vamos desarrollando en el camino espiritual es el autoconocimiento. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuáles son nuestros talentos? Y también cuáles son nuestras limitaciones y en qué momento estamos de nuestra vida. Una cosa es el nivel de evolución que tenemos, pero también están las etapas de la vida que estamos viviendo. Entonces, puede ser que lo que dices acá, que en algún momento uno pueda sentir que siente el deseo de ayudar, pero cuando está dando esa ayuda, uno se puede sentir incómodo o dolor, ¿cierto?, haciendo esa ayuda, pero no es porque tú seas malagradecida o porque seas mala persona, porque no quieras ayudar. Puede ser que en ese momento tus capacidades no estén listas para dar esa ayuda que esa persona requiere. Entonces la sabiduría te va a indicar hasta dónde tú puedes dar, te va a ir mostrando eso porque te puedes empezar a sentir incómoda, incluso dolores físicos o estados emocionales un poco inestables, y eso te va a indicar que aún queriendo tú ayudar mucho, no estás del todo preparada para dar esa ayuda en ese momento. Entonces hay que diferenciar entre el deseo de ayudar, que es muy bueno, y si uno está realmente listo para dar esa ayuda en ese momento. Tal vez a mí me gustaría poder ayudar mucho a una persona en un accidente, pero yo no tengo conocimientos ni de enfermería ni de medicina y no puedo ayudar mucho ahí. Y a lo mejor tratando de hacer una ayuda y lo muevo y queda algo peor de lo que estaba. Entonces, dentro de la sabiduría espiritual está que uno logre definir hasta dónde puede ayudar en paz. Siempre recuerden ese sensor interno. Si empieza a desaparecer la paz, es porque ya el alma te está diciendo que por ahí no va la cosa. Déjalo hasta ahí. Hasta ahí llegó la capacidad. Uno puede quedar cansado, eso sí, puede quedar cansado, ¿cierto? Que es la fatiga normal de un día de trabajo, un día de ayuda. Está bien, perfecto, eso lo recuperas durmiendo, haciendo tu ejercicio de energía, comiendo bien. Pero otra cosa es cuando la paz interior se empieza a perder. Ahí te está diciendo tu alma que no vayas más allá de eso. Pero no tiene que ver con que seas mal agradecida. Eso es una influencia del ego para que uno se sienta mal. ¿Qué pasa si nos expresamos mal de alguien que no es cercano a nosotros? Es decir, a algún cliente o a alguien en el tráfico. Claro, ¿cómo le vamos a pedir perdón si no lo conocemos? Bueno, ahí lo que haces es usar un sustituto. ¿Quién va a ser ese sustituto? Tu próximo cliente mañana. Entonces, ¿cierto? Hoy día atendí mal a un cliente, le contesté mal, fue muy poco amable. Bien, ese cliente no lo conozco, no lo puedo llamar ni sé. Haces tu trabajo en la noche, tomas conciencia de ese. Dices, padre, no tengo cómo conectar con esa persona. Bien, entonces el padre dice, te voy a mandar mañana otro cliente, y a lo mejor te manda un cliente de las mismas características. Por ejemplo, si el cliente, el otro era un poquito pesadito, difícil, ¿cierto? Y tú perdiste la paciencia, bueno, mañana te va a mandar uno similar y vas a poder entonces, ahora con una nueva conciencia, tratarlo como Yeshua lo trataría.
ocupas un sustituto. ¿Podrías repetir la idea de la culpa? La idea de la culpa asociada con la... no asociada con la teshuvá, es que el engaño del ego es el siguiente. En la teshuvá lo que nosotros buscamos es el arrepentimiento, que se expresa como una emoción, como un corazón contrito. Ese es el concepto bíblico. El arrepentimiento, ¿cierto? Tú tienes en tu mente la claridad que hiciste algo mal. Y en tu interior, en tu corazón, tú sientes ese dolor por haber actuado así, por la persona y por ti, porque estás dañando tu alma. En ese momento es donde hay que prestar mucha atención. Porque en ese momento, cuando tú sientes ese dolor, esa constricción por el daño que tú estás haciendo a tu alma, en ese momento se pueden filtrar hacia tu mente los pensamientos del ego que te van a empezar a decir, ¿viste que no eres tan buena persona? ¿Viste lo que hiciste? Y te empiezas a sentir culpable ya. No arrepentido, sino culpable. Y eso te empieza a... te afecta en la percepción que tienes de ti mismo. Una de las peores cosas que tiene la culpa es que nos hace, nos deforma, nos distorsiona la realidad de nosotros mismos y nos hace vernos como seres indignos. Y al vernos como seres indignos te cambia entonces todo el paradigma con respecto a lo que tú puedes hacer. Si yo soy un ser indigno y me estoy culpando permanentemente, por supuesto que mi techo espiritual decae enormemente. Entonces soy una persona que nunca voy a poder desarrollar mucho la virtud, nunca voy a poder desarrollar el Mesías, siempre voy a ser una persona pecadora, ¿cierto? Y como sucia en ese sentido espiritual. Eso viene de la culpa. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado enorme de que no se pase el corazón contrito a la culpa. ¿En qué momento histórico y bajo qué argumentos la Iglesia empieza a manipular la conciencia a través de la culpa? Eso ocurre principalmente cuando ya se establece la religión como una herramienta de poder asociado al poder político que en este caso estaba representado por Constantino, el emperador del imperio. Cuando se termina de concretar toda esta transición desde el movimiento nazareno original hasta la elaboración del cristianismo y pasa a ser aceptado el cristianismo como la religión del imperio, empieza a haber un gran poder que tiene la religión asociada entonces a los gobernantes. Los directores de la religión entonces pasan a tener mucho poder y se sabe que el miedo y la culpa son dos de los estados mentales más dañinos para el ser humano. La culpa porque te sume en este sentimiento de indignidad y el miedo porque te paraliza. Entonces, el miedo al castigo divino y la culpa que te hace sentir indigno es el cóctel perfecto para poder manipular a las masas. Entonces, cuando la religión deja de ser, podríamos decir, perseguida al movimiento nazareno y pasa la religión a ser perseguidora, se produce entonces este cambio de paradigma en el cual se empieza a manipular a las masas a partir del siglo IV después del Mesías. Y que podríamos decir que todos estos siglos todavía es fuerte esa manipulación. No solamente a nivel religioso,
cuánta manipulación con el miedo hay hoy día con todo este tema de la enfermedad. Se sabe muy bien que el miedo manipula a las masas y la culpa debilita a las masas. Si tú quieres debilitar a una persona, tienes que darle de comer esas dos cosas, el miedo y la culpa. Si una persona no conoce al Padre y por lo mismo no le pide perdón a Él, ¿el proceso de Teshuvá queda incompleto? ¿Qué implicancias espirituales tiene? Claro. Independientemente del camino espiritual que tenga una persona, el movimiento siempre tiene estas tres partes. Entonces, para que no es que esto sea solamente, ¿cierto?, para los cabalistas o los cabalistas nazarenos. La Teshuvá es un movimiento, un proceso espiritual, independiente de la religiosidad o creencia que tenga la persona. Entonces, pero si la persona no conoce al Padre, significa que no tiene experiencia del Padre. No tiene una experiencia vital de Él. Y por lo mismo, no va a poder hacer ese primer movimiento, porque la Teshuvá parte con ese primer movimiento de que el alma que conoce al Padre se da cuenta de todo lo que recibe de Él, y eso mismo entonces la lleva a decir, ¿cómo es posible que yo esté viviendo de esta manera? O sea, si tú no conoces al Padre, por una parte no vas a tener conciencia de Él, y por otro no vas a tener conciencia de que tu forma de amar al Padre es a través de guardar una vida justa. Entonces, claro, el proceso de Teshuvá va a quedar incompleto si no están las tres partes bien hechas. Ahora, si la persona hace el otro movimiento de perdonarse a sí misma y de hacer la reparación con su prójimo y pedir perdón, por supuesto que sí va a tener beneficios. No va a ser completa, pero va a tener beneficios espirituales, si lo hace con el nivel de conciencia que tiene. ¿Y si la persona a la que hemos dañado ya no está en este plano? También puedes usar un sustituto. Todo está centrado en la idea que mencioné: yo no te condeno. Ve a tu camino y no peques más. Entonces, puede que la persona ya no esté físicamente. Claro, uno puede hacer una meditación y le pide perdón en una meditación de manera espiritual. Se puede hacer. Pero la reparación, que ya no la puedes hacer porque no está la persona encarnada, la reparación la puedes hacer en otras personas. Por ejemplo, tú dices, ¿qué tengo que pedirle perdón a esa persona? Bueno, tengo que pedirle perdón porque yo hablé muy mal de esa persona. Me dediqué muchos años a difamarla o a hablar mal de ella. Bien, entonces es una transgresión con tu palabra, pongamos. Entonces, para reparar eso, tú empiezas a ocupar tu palabra, tu boca, de manera justa. Entonces tomas conciencia de la reparación y eso ocupas a otros prójimos como sustitutos de aquel que no está. Entonces por eso, ve a tu camino, ¿cierto? Ve a tu esencia, ve a tu enseñanza y no transgredas más. Nace de nuevo, empieza a vivir de otra forma. ¿Cómo debemos rezar el Padre Nuestro? ¿Debemos pronunciarlo en castellano o en hebreo? Idealmente, si uno lo tiene en hebreo, que lo recite en hebreo, en la transliteración, como se pronuncia. Si alguien no lo sabe leer en hebreo, dígalo en hebreo.
lo tiene en la transliteración y tienes la traducción. Entonces, idealmente lo puedes hacer así. Si no lo tiene, lo haces en castellano con la mayor conciencia que tienes de que lo que estás diciendo, siempre lo que uno está diciendo en una oración tiene que estar saliendo desde el corazón. Eso es muy, muy importante. No se pueden repetir las oraciones por repetirlas mentalmente. Tiene que salir desde el corazón. Y aquí, uno de los engaños mayores del ego es que uno dice, o él dice, es que yo ya me sé la oración. La he rezado 1000 veces. ¿Cómo la voy a rezar? ¿Cómo voy a hacerla nueva si ya me la sé? Bueno, ahí está el gran secreto. Las oraciones, y en este caso, por supuesto que es así, las oraciones están vivas. Son energías que se están moviendo. Cuando tú entiendes eso y pasas esa vida de la oración por tu corazón, siempre la oración va a ser nueva. Y vas a experimentar internamente, lo estás diciendo en hebreo, lo estás diciendo en castellano, vas a experimentar lo que esa palabra significa. Por eso estamos haciendo este trabajo, este estudio, para poder ir sacando lo más que podemos las ideas asociadas a cada palabra, porque cada palabra tú la dices lento. Cada palabra tú la dices lento porque cada palabra tiene un eco. Las palabras son una vibración. Cuando tú dices Padre, eso es una vibración. Queda pum, y uno va conectando con esa energía. Cuando uno entiende eso, aunque lo estés rezando en castellano, te va a dar un tremendo impacto a nivel espiritual. La segunda pregunta dice: ¿debemos ver las palabras contenedoras de ideas mientras oramos? Sí, o puede ser que lo trabajes por partes. Por ejemplo, ves la palabra o ves la frase en hebreo, absorbiendo con los ojos la luz de las letras hebreas que conforman esa secuencia de letras, y una vez que has absorbido a través de los ojos la energía de las letras, la haces con la boca. Entonces, puede que no sea al mismo tiempo, lo puedes separar también para poder ser más consciente de las dos etapas que estás haciendo. Pero siempre haz las dos cosas. Absorbe la luz con los ojos y dilo con tu palabra. Conecta con el corazón. 3. Más allá de nuestra emuná, técnicamente, ¿cómo lo hace un cabalista con esta oración y con otras oraciones? Yo creo que lo que expliqué antes, lo hace a través de los ojos, a través de la palabra y pasando todo eso por el corazón, sintiendo cada una de las cosas y sintiendo la vibración que cada una de esas palabras va generando dentro tuyo. Si una persona me ha hecho algo malo, por ejemplo, y yo me sentí mal y lo cuento a alguien de confianza en forma de desahogo, ¿es hablar mal de esa persona? ¿Cómo sería la forma óptima de actuar ahí? Todo está en la intención, el de por qué tú haces las cosas. Si alguien te hace algo mal y eso ha generado un dolor para ti, hay una energía, ¿cierto? Una energía dolorosa y que tú quieres sacar, llorar, que es una muy buena cosa en ese momento, por ejemplo. Bien, tú te desahogas y lo conversas con una amiga, con un amigo, pero lo estás haciendo con una intención de desahogo. Ahora,
Cuando hay mucha virtud, en la medida que se va haciendo más virtuoso, si hay un tercero, ese desahogo puedes hacerlo sin que la persona que te hizo el daño quede mal. Me explico. Porque supongamos que alguien te hizo algo muy feo. Aquí hago otra idea. Por eso cuando uno se va a desahogar de este tipo de desahogos, cuando haya un tercero involucrado, desahóguese con alguien más sabio que usted. No se desahogue con alguien menos sabio que usted. Porque es muy posible que si yo me desahogo y digo, mira, esta persona me hizo esto, la persona que tiene menos nivel de evolución que tú, haga un juicio muy duro contra esa persona, y esa persona, que no está preparada para recibir eso, empieza a generar una energía negativa. Por ejemplo, hablar mal de esta persona. Oye, ¿supiste lo que esta persona le hizo a la Natalia? Entonces, le pasaste a esa persona una responsabilidad para la cual no estaba preparada. Tu contenedor tiene que ser superior a ti en términos de conciencia. Entonces, en ese sentido, tú te resguardas también que tu agresor no vaya a verse perjudicado por alguien que no tiene la conciencia adecuada para eso. ¿El Padre Nuestro lo dijo Yeshua en hebreo o en arameo? En los dos, en hebreo y en arameo, porque hablaba hebreo y arameo. Cuando enseñaba como maestro, como rabí de Torá, por ejemplo, a sus íntimos, como rabí docto, en hebreo. Muy probable que cuando lo enseñaba al pueblo, en arameo, ambos. Si el principio de Kabbalah es dar y recibir, o sea, es causa y efecto. Sí, correcto. Claro. El principio como la esencia de la Kabbalah es esa. Recibir, primero, recibir y dar. Primero, para dar tienes que tener algo. ¿Sí? Recibo, de ahí la palabra Kabbalah. Lo doy. Ese movimiento virtuoso de tu conciencia pone en movimiento la ley de causa y efecto favorable para ti. ¿Qué se hace cuando cuesta perdonar o se perdona pero aún duele o hay un trauma al respecto del agresor? Ya. Si tú haces la techuvá de manera correcta, con toda tu honestidad, los 3 pasos, quedas limpio de esa energía. Pero puede que el dolor, como dices acá, permanezca un tiempo. El dolor. No lo transformas en sufrimiento, porque hiciste la techuvá. No estás alimentando una energía negativa en tu mente contra la persona. Pero a lo mejor lo que te hicieron realmente fue muy duro, muy doloroso. Entonces puede darse esto que tú hagas la techuvá y todavía te quede un dolor. Ahora, toda esa herida o ese trauma que dices acá, que puede haber quedado en la conciencia, en la medida que sigas haciendo tu acercamiento a Elohim, llenándote con su luz, practicando la virtud, uniéndote a Yeshua, haciendo el bien, esa herida se va a ir sanando. No tengas ninguna duda. Ese dolor va a ir saliendo hasta que el dolor desaparezca y puede quedar un recuerdo,
pero ya no va a quedar ese dolor. Entrégate con emuná a Yeshua y vas a ver cómo todo dolor desaparece. ¿En qué nivel de conciencia estamos? ¿Es cierto que el nivel de espiritualidad en el que estamos es un nivel 3 de 7? Más allá del nivel en que estamos, en términos como metafísicos podríamos decir, pienso que es muy importante ver en qué nivel estamos nosotros desde el punto de vista en relación a nuestro árbol de la vida y en relación a estas 10 palabras. ¿En qué nivel de conciencia estamos? ¿Cuánto se asemeja nuestra forma de vivir a la forma de vivir de Yeshua expresado concretamente en estas 10 palabras, estos 10 mandamientos? Ahora, claro, como humanidad, si tú lo quieres plantear así, como humanidad, yo diría que claramente todavía estamos en un nivel de conciencia bajo. 3 o menos 3, no sé, bajo. Todavía estamos con un nivel de egoísmo muy grande, de codicia muy grande, de poco respeto entre nosotros, de poco amor. Estamos en un nivel bajo. Ahora, que es cierto que estamos en un momento en el cual la Tierra tiene que ascender de manera importante de conciencia, eso es cierto también. Va a haber un salto de conciencia, debe haber un salto de conciencia, que es esta revelación del Mashiach interior, y para nosotros, nazarenos, el retorno del Mashiach y Yeshua. Entonces, pienso que podríamos centrarnos más en los frutos que estamos dando con nuestra forma de vida, que son los que finalmente revelan el nivel de conciencia que tenemos. Por eso tenemos que unirnos hartos para ir generando luz de manera individual, de manera colectiva, y sabemos que la luz tiene una poquita luz, puede eliminar mucha oscuridad. La cosa es que nuestra luz permanezca, esté siempre encendida. Tal vez no tenemos tanta o tenemos mucha, pero eso que tenemos esté siempre encendido. Les voy a compartir una forma de usar las frases. Una forma de usarlo es la que vamos a practicar ahora. Vamos a hacer un breve ejercicio. Entonces, coloquémonos en posición para meditar. Bien, ya cuando estamos bien conectados, abrimos los ojos y lentamente vamos a ir pasando los ojos de derecha a izquierda. Entonces cada uno vaya como escaneando con su mirada. No hay que analizar nada intelectualmente, solamente dejar que los ojos vayan pasando por la frase, porque sabemos que los ojos absorben la luz que está en estos símbolos. Eso, cada uno va lentamente disfrutando ese escaneo. Cuando uno termina, hace como una panorámica, como queriendo absorber la luz de la frase completa.
Y ahora nos centramos en la transliteración, que es Umhal lanu et joboteinu kasher mahalnu gamanachnu lehayabeinu. Esa es la transliteración. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, lo que vamos a hacer es cada uno va al menos a hacer 7 repeticiones en voz alta. Si le da como pudor porque hay más gente en la casa, hágalo susurrando, pero tiene que escucharse la voz. Lo vamos a hacer 7 veces, ¿ok? Como si estuviese repitiendo un mantra. Esa es la idea. Bien, cada uno lo va a hacer a su ritmo. Comenzamos. Ahora cierren sus ojos y solamente escuchar. Umhal lanu et joboteinu kasher mahalnu gamanachnu lehayabeinu. 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 Sentir ahora las vibraciones dentro de ustedes. Pueden estar con sus ojos cerrados. Simplemente dejar que las vibraciones de la frase vayan llenando el alma, el cuerpo. Llenamos la tierra de luz. Con la luz de esta frase. Para que se despierte en la humanidad el perdón.
Se libera la humanidad con el perdón. Se liberan todas las deudas espirituales. Una gran energía de liberación va por el mundo. Amén. Amén. El próximo domingo es el día 1 del 9º mes. O sea, cuando se ponga el sol del Shabbat, se va a dar inicio al 9º mes de acuerdo a este calendario. Entonces, esta semana voy a estar dando la enseñanza de la energía del 9º mes, de manera que cuando llegue el mes ya tengamos esa información. Entonces, este miércoles no vamos a hacer el trabajo de grupo, sino que el miércoles y el jueves me voy a dedicar a dar la enseñanza de la energía del mes. El viernes, sexto día, hacemos el Shabbat y vemos si queda alguna pregunta con respecto a lo que hemos conversado de la energía del mes. Y el Shabbat, cuando se esté poniendo el sol, vamos a hacer la meditación de inicio del mes para tomar toda la energía en su día 1 y proyectarla hacia lo que vamos a vivir durante este mes. Muchas gracias a todos por estar. Una alegría de volver a vernos. Shalom. Shalom. Shalom.